Hola, hoy hablaremos de un matemático importante, así como muchos en la historia, pero vamos a hablar hoy de uno un poco conocido. Se trata de Srinivasa Ramanujan. Él es un matemático indio del cual vamos a conocer un poquito sobre su vida. Srinivasa Ramanujan nació el 22 de diciembre de 1887 en una provincia llamada Erode, que queda en una parte que se llama Madras, en el sur de la India. Nació en la casa de sus abuelos maternos. Su madre era ama de casa y su padre tenía una tienda muy famosa y conocida donde se vendían saris, que es una prenda tradicional de la India. La casa donde vivió Srinivasa en su niñez hoy en día es un museo. Escape de la escuela. Contrario a lo que cualquiera de nosotros se podría imaginar, Srinivasa no era un niño muy aplicado. Cuando era pequeño, no le gustaba ir a la escuela, por lo que su madre tuvo que contratar un policía para asegurarse de que asistiera a las lecciones. Luego de algún tiempo y de la constancia de su madre y del policía, comenzó a rendir satisfactoriamente en la escuela. Antes de cumplir los 10 años, pasó los exámenes de inglés, del idioma tamil, de geografía y de aritmética con las mejores calificaciones del distrito. En cuanto a su formalización, con 11 años, Ramanujan ya había agotado el conocimiento matemático de dos de los estudiantes universitarios que eran inquilinos en su casa. Fue más tarde cuando le prestaron un libro de trigonometría avanzada escrito por S. L. Lowney, cuando esto despertó aún más su curiosidad. Llegó a dominar por completo este libro con una edad de 13 años y descubrió teoremas sofisticados por su propia cuenta. A los 14 años ya se conocía de estos talentos de Srinivasa, por lo que ayudaba en la dirección de la escuela, con la logística de la distribución de 1.200 estudiantes entre 35 profesores, considerando incluso sus necesidades. Se puede decir que Srinivasa era el encargado de hacer los horarios, cuando no existían aplicaciones. Veamos algunos detalles con respecto a Srinivasa. Con respecto a los exámenes, se dice que hacía los exámenes en la mitad del tiempo estipulado. En geometría, tenía una gran familiaridad con la geometría y con las series infinitas. En cuanto a las ecuaciones, construyó su propio método para resolver ecuaciones de cuarto grado con únicamente 15 años. Posteriormente, Synopsis of Pure Mathematics de G. S. Kars es el autor del libro que se considera el despertar de Ramanujan. Poco más adelante, ya en su vida adulta, hizo mucho trabajo independiente. Dentro de parte de estos trabajos que realizó, se menciona que investigó los números de Bernoulli, calculó la constante de Euler-Mascheroni con 15 decimales de precisión. Cuando se graduó, lo galardonaron en la universidad con un premio llamado Rangamata Rao por el director de la escuela. Tuvo mucha imaginación y ganas de aprender. Buscando camino. En 1905 se escapó de su casa y se matriculó en una universidad, en la cual destacó en matemática, pero curiosamente falló en todas las demás materias, por lo que poco después la abandonó y trató de seguir cultivando su inteligencia y su preparación académica de manera independiente. Estuvo al borde de la pobreza
y la inanición en varias oportunidades. En su vida adulta, ya en 1909, se casó con su novia, que apenas tenía 10 años de edad, conocida como Hanaki. Con ella se mantuvo el resto de su vida, pero nunca tuvieron descendientes. Enfermedad. Se dice que Srinivasa era una persona muy poco saludable. Incluso tuvo una cirugía y para poder realizarla necesitó de la ayuda y del apoyo de un médico. En su vida laboral, debido a que estaba en estado de pobreza, buscó trabajo en diferentes lugares y pidió ayuda a distintos conocidos para poder subsistir. También dio tutorías, que era una forma de ganarse la vida. Fue tutor de estudiantes de una universidad. Sin embargo, él no tenía hasta el momento una educación formal universitaria. Después, por miedo y debido a que sentía que se iba a morir, gracias a esa enfermedad que había padecido anteriormente, él le encargó a un amigo sus cuadernos matemáticos, que era donde él escribía todos sus razonamientos y todos esos descubrimientos que iba logrando. Encaminándonos hacia la matemática, conoció a V. Ramaswamy Iyer, que había fundado la reciente Sociedad Matemática de la India. Él llega y le solicita un trabajo en el departamento de recaudación y al mostrarle los cuadernos matemáticos, estos le llaman la atención. Ramaswamy Iyer envió cartas de presentación de Ramanujan a sus amigos matemáticos en Madrás. Quedaron muy impresionados con el trabajo de investigación que Ramanujan había hecho por su propia cuenta, pero dudaban de que fuese su propia obra. Resultados esperados. Su amigo C. V. Rajagopal persistió ante Ramanujan y trató de sofocar cualquier duda sobre la integridad académica de Ramanujan. Rao accedió a darle una oportunidad y escuchó a Ramanujan disertando sobre integrales elípticas, series hipergeométricas y su teoría de series divergentes. Esto hizo que cualquier duda quedara completamente disipada y se abrieron muchos de los caminos en la vida académica del genio Ramanujan gracias a este preciso momento. De la parte matemática les hablaremos un poquito más adelante. Uno de los matemáticos más conocido por ser amigo de Ramanujan y su prestigio académico fue G. H. Hardy, quien le dio su apoyo luego de que sus trabajos llamaran su atención por el modo y este estilo nuevo que tenía un matemático desconocido. Fue Hardy quien apoyó muchos de los trabajos realizados por Ramanujan y se convirtieron en amigos realmente, no solo en la parte académica. Se mantendría uno al lado del otro hasta el final de sus días. En cuanto a su fallecimiento, sabemos que Ramanujan tuvo una vida llena de problemas de salud, viviendo en un país lejos de su hogar y obsesivamente involucrado con las matemáticas. Su salud empeoró en Inglaterra, tal vez potenciada por el estrés y por la escasez de su dieta vegetariana durante la Primera Guerra Mundial. Fue diagnosticado con tuberculosis y de una deficiencia vitamínica grave y fue internado en un sanatorio. Ramanujan volvió a Kumbakonam en 1919 y murió poco después, a una edad muy temprana de apenas 32 años, en 1920. Su viuda, Hanaki, se trasladó a Bombay, pero volvió a Chennai, que era antes Madrás, que fue donde nació él en 1950.
Ella vivió hasta los 95 años de edad y tuvo su fallecimiento en el año de 1994. De Ramanujan. Un análisis de esta historia clínica que él tuvo y sus síntomas fue elaborado por Young en 1994 y llegó a la conclusión de que era mucho más probable que tuviese amebiasis hepática, una infección parasitaria del hígado generalizada en Madrás, que fue donde Ramanujan había pasado la mayor parte de su vida. Tuvo 2 episodios de disentería antes de abandonar la India. Cuando no se trata adecuadamente, la disentería puede permanecer latente por años y dar lugar a la amebiasis hepática, una enfermedad difícil de diagnosticar en esa época, pero fácilmente curable una vez que se diagnostica. Se dice que este fue el verdadero motivo por el cual falleció. Con respecto al área matemática, vamos a tocar 10 puntos. La teoría de números, cómo influyó él en las series infinitas, su aporte a las fracciones continuas, sus descubrimientos en fórmulas modulares, las integrales definidas, propiamente los números de Ramanujan, conjeturas y teoremas de este matemático, algunas aplicaciones modernas. Vamos a conversar acerca de los cuadernos de él y algunos. Con respecto a la teoría de números, vamos a hablar de las particiones de números, de los números altamente compuestos y la función tau de Ramanujan. Las particiones de números, se dice en la literatura que él desarrolló fórmulas asintóticas para calcular el número de particiones de un entero n y lo relacionó con congruencias modulares. Por ejemplo, la partición de un número de la forma 5n más 4 en módulo 5 es equivalente con 0. Y así sucesivamente con números de la forma 7n más 5, 11n más 6 y así sucesivamente. Por otro lado, habló de los números altamente compuestos, que son números con más divisores que cualquier número menor. Y también la función tau de Ramanujan, donde él relaciona las fórmulas modulares con la función eta de Dedekind. Con respecto a las series, podemos hablar de la serie para pi, es una serie infinita, y las series hipergeométricas. Ramanujan se dice que descubrió miles de identidades con series infinitas, incluyendo estas dos que anteriormente mencionamos. La serie para pi utilizó esta famosa fórmula donde se puede notar que la fórmula converge bastante rápido y encontramos un valor aproximado y muy cercano con un margen de error muy pequeño correspondiente a pi. Dice que se usa también en algoritmos computacionales para el cálculo del número pi. Luego las series hipergeométricas, que son entidades profundas, más que todo para generalizar en el ámbito de las series al infinito. También podemos mencionar las fracciones continuas, donde Ramanujan desarrolla este tipo de fracciones en conjunto con Rogers, que fue otro matemático. Ambos hicieron sus aportes en momentos diferentes de la historia, pero luego se complementaron para dar pie a otras demostraciones en conjunto. Tiene aplicaciones en teoría de números, física matemática y mecánica estadística. Ramanujan también desarrolló formas modulares, teorías profundas que se formalizarían completamente en el siglo XXI. Él establece algunas funciones como la Mach θ, donde tiene aplicaciones importantes en la teoría de cuerdas y la física teórica. Ramanujan realizó importantes contribuciones a las integrales definidas, principalmente a través del desarrollo del teorema maestro de Ramanujan, que proporciona un método para evaluar ciertas integrales definidas. También generalizó otras integrales, formuló teoremas específicos para la resolución de integrales definidas y trabajó en áreas
relacionadas como las integrales elípticas. Además, su técnica de sumatorio le permitió asignar valores a series divergentes que aparecen en el contexto de las integrales. La conjetura de Ramanujan-Peterson es una generalización que se aplica a los coeficientes de Fourier, de formas modulares de peso superior y más ampliamente a las formas automorfas. En su forma más general, postula que una representación automorfa genérica, cuspidal e irreducible de un grupo reductivo sobre un campo global debe ser localmente atemperada en todas partes. Esta conjetura está profundamente ligada a la hipótesis de Riemann y tiene aplicaciones significativas en diversas áreas como la combinatoria y la informática, incluyendo la construcción de objetos combinatorios eficientes conocidos como los grafos de Ramanujan. La conjetura generalizada sigue siendo un problema abierto en gran medida, aunque se ha demostrado para casos específicos solamente. Para finalizar, vamos a comentar acerca de los cuadernos de Ramanujan. Los cuadernos de Ramanujan son una colección histórica de más de 3.000 resultados y fórmulas matemáticas sin demostraciones, que han sido objeto de estudio y análisis por matemáticos durante décadas. Los cuadernos originales, compilados por Ramanujan aproximadamente entre 1903 y 1914, y el posterior cuaderno perdido descubierto en 1976, contienen una amplia diversidad de temas matemáticos, como las funciones θ simuladas, considerando uno de sus trabajos más profundos con aplicaciones incluso en el cálculo de la entropía de los agujeros negros. La Q-series e integrales elípticas, una parte significativa del material, se centra en estas áreas, incluyendo integrales incompletas y la fracción continua de Rogers-Ramanujan. Las ecuaciones modulares de identidades, incluyendo las identidades de funciones θ relacionadas con ecuaciones modulares de varios grados, así como las series e integrales y otras fórmulas generales relacionadas con series de potencias, la función gamma y las series de Einstein. Por otra parte, también debemos de hablar del reconocimiento. El 22 de diciembre es el Día de las Matemáticas en la India. Ese es el día de su cumpleaños. Él inspiró la película El hombre que conocía el infinito, que fue dada a conocer en el 2015. También es importante hablar de su colaboración con Hardy en Cambridge, que es legendaria en la historia de las matemáticas. Esto fue un poquito de las aplicaciones con respecto al ámbito matemático que nos da Ramanujan. Muchas gracias por su atención.